Hola, muy buenos días. Este es un espacio de Cristo con amor para el mundo, de Cristo con amor para usted en esta mañana. Yo le deseo el mejor día de esta semana, de esta primera semana de agosto, que usted pueda estar logrando sus propósitos, que usted pueda estar caminando en la presencia, en el amor de Dios y que usted pueda estar logrando sus objetivos, sus metas que tiene planteadas para este año y que sean metas bajo la voluntad de Dios para que usted le pueda ir bien y prospere en todo lo que haga, ¿verdad? Siempre, bueno, fundamentándonos en la palabra y haciendo las cosas que solamente a Él le agradan y que son para honra y gloria de nuestro Dios. Igual que papá. Ese es el tema de hoy. Igual que papá. Tomada de la escritura, de la lectura de Juan, ¿verdad? Juan, del 5 al 17 al 20. Vamos a leer la palabra de Dios para ver qué es lo que nos dice esta enseñanza el día de hoy. Igual que papá. Juan 5, capítulo 5, del versículo 17 al 20, y dice: y Jesús le respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer al Padre, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Aquí está hablando, ¿verdad, Jesús? De que Él lo único que hace es la voluntad del Padre, que es lo que hace, es lo que su Padre le dice que tiene que hacer. Él a lo que lo mandó el Padre, eso es a lo que viene. Los judíos no entendían que Él era el Mesías, que Él era el Dios viviente que venía a darles la salvación al pueblo, pero que su salvación, si hubieran entendido Isaías 53, si hubieran puesto a leer concienzudamente la palabra de Dios, hubieran entendido que Cristo era el Mesías, el que venía a morir por ellos. Que el Mesías, el Salvador, no era uno que los iba a desterrar al emperador de Roma y que iba a poner en una situación de gobierno a Israel y que lo iba a hacer prevalecer como un gran reinado o como un gran pueblo poderoso, sino que Él venía a dar la salvación por medio del pueblo. El pueblo de Israel era el medio para que Jesús llegara y cumpliera la voluntad del Padre, que era venir y darle la salvación al mundo. Por eso dice la palabra de Dios: tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito de Dios de haber enviado a Jesús. No era otro, no había otro, no había el de gobernar, el de establecer un gobierno de Dios en la tierra. Ese se establece, Dios lo establece de otra manera, ¿verdad? Por medio de llevar el Evangelio y que Cristo reine en nuestra vida. Ese es el establecimiento de Dios en la tierra. Que Dios reine en tu vida, reine en la vida de cada ser humano para que Él pueda, ¿verdad?, cumplir su voluntad en cada familia, en cada persona, en cada hijo, en fin, en cada uno de nosotros, para que pueda irnos bien y podamos adorar y bendecir y alabar y agradar a Dios. Ese es el objetivo, ese era el objetivo que se tenía que cumplir. Por lo tanto, pues Él está diciendo: mi autoridad no viene, ¿verdad? La autoridad de Jesús no venía de Él mismo, venía del Padre, ¿verdad? Todo lo que dice, yo veo hacer al Padre, es lo que yo hago. Y muchas cosas más se han de manifestar. Dice: y mayores obras que ésta les mostrará, de manera que os maravilléis, de manera que vean cosas grandes y hermosas. El versículo central es el versículo 19 de Juan 5. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre también, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea, Él es un reflejo del amor del Padre, Él es un reflejo del amor de Dios, Él es un reflejo de la justicia de Dios, de la paz de Dios, de la voluntad, del gozo de Dios, de todo lo que Dios significa. Ese es el reflejo de Jesús, porque es Dios mismo. ¿No es encantador ver a un hijo imitar a sus padres?
como el niñito sentado en un auto que toma su volante imaginario con determinación y espía de reojo a su papá mientras éste conduce, y lo hace, y hace lo mismo que él. Recuerdo que yo hacía lo mismo cuando era pequeño. Nada me gustaba más que hacer exactamente lo mismo que mi papá. Y estoy seguro de que él disfrutaba aún más al verme copiar sus acciones. Me gusta pensar que Dios el Padre sintió lo mismo al ver que su querido hijo hacía exactamente lo que él hacía. Alcanzaba a los perdidos, ayudaba a los necesitados y sanaba a los enfermos. Jesús dijo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Nosotros somos llamados a hacer lo mismo, a ser imitadores de Dios como hijos amados y a andar en amor. A medida que vamos pareciéndonos más a Jesús, que podamos buscar amar como ama el Padre, perdonar como Él perdona, interesarnos como se interesa y vivir de manera que le agrade. Es un placer copiar en el poder del Espíritu lo que Dios hace, sabiendo que nuestra recompensa es la sonrisa afectuosa y dulce de un Padre amoroso. Jesús, gracias por mostrarnos el camino al Padre. Ayúdanos a parecernos cada vez más a ti y al Padre. El Padre nos dio al Espíritu para hacernos más parecidos al Hijo. Y yo recuerdo que hay una melodía, una alabanza, una canción que dice, Señor, enséñame a ser como tú, porque mi Hijo quiere ser como yo. O sea, nosotros tenemos que ser el reflejo de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, para que nuestros hijos quieran parecerse más a nosotros. Y que nuestros hijos quieran tener esa devoción, ese amor a Dios, esa alabanza a Dios, quieran tener ese comportamiento. Yo me acuerdo mucho, yo la verdad recordé, ¿verdad? Que yo trataba también de copiar muchas cosas de mi padre. Y pues son esas cosas de que te pones la espuma y te la quitas, ¿no? Como copiar cuando se rasura. Pero lo más importante de copiar fue el amor que mi padre tenía y sus valores, sus principios que nos trató de inculcar y que yo sé que Dios lo usó para eso y sembró ese amor verdaderamente a Dios en mi vida y por eso un día pude ser alcanzado por nuestro Señor, por ese amor y por esa bendición. Verdaderamente yo sí creo que, que cuando nosotros copiamos lo mejor de nuestros padres, somos mejores personas. Y si nosotros copiamos a Cristo, porque dice la palabra de Dios que si nos decimos cristianos, andaremos como Él anduvo. Si decimos que seguimos a Cristo, pues entonces vamos a andar como Él anduvo, ¿no? Ayudando a los demás, dando amor, compasión, hablando, predicando la palabra, evangelizando, viendo a las necesidades de las personas para saber que Dios tiene un plan en ese propósito y que Dios, ¿verdad?, quiere alcanzar la vida de muchos. Y nosotros, así como Jesús predicó, Jesús evangelizó, Jesús fue a los enfermos, nosotros tenemos que ir a esos, a los más necesitados y mostrarles el amor de Dios y predicarles de la palabra para que lo reciban y que por fe puedan ser salvos. Eso es lo que Dios nos pone. Nosotros tenemos que copiar la actitud, la manera de ser, la manera de pensar, de hablar, de sentir de Jesús, porque Él es el ejemplo que nos acerca a la imagen del Padre y que nos ayuda a tener una relación. Decía Pablo, cópienme a mí, ¿verdad? O sea, hagan lo mismo que yo, porque yo hago lo que Cristo me pide. Y ese es el reflejo. Un padre espiritual como Pablo diciendo, sigan mi ejemplo, porque yo sigo el ejemplo de Cristo. Y así yo sí quisiera que un día, ¿verdad?, mis hijos siguieran este ejemplo de seguir a Cristo, de entregar su vida, de rendirnos ante Él y que sus talentos, sus dones puedan ser enfocados para bendecir y para llevar la palabra de Dios tan lejos como se pueda, para alcanzar las vidas de aquellos que más lo necesitan y no lo conocen. Que ese ejemplo, que eso sea mi ejemplo, que eso sea lo que yo estoy sembrando en ellos, en mis hijos, ese amor a Dios, y que ese amor de Dios pueda ser el reflejo de lo que ellos necesitan copiar en mí, y que podamos cada día dejarnos perfeccionar por Cristo para que nuestros hijos puedan ser
como nosotros, porque yo quiero ser como Él. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe, que Dios les guarde. Seamos un ejemplo como cristianos, sigamos la vida de Cristo, andemos en la vida de Cristo y andemos en el ejemplo de Cristo. Que Dios les bendiga y les guarde. Este fue un espacio de Cristo con amor para el mundo, de Cristo con amor para usted, ¿verdad? Su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz, quien ora por usted y por sus necesidades. Dios le bendiga.